Un cordial saludo tengan todos ustedes. El tema de hoy es aparato digestivo, capítulo 24. Estas diapositivas fueron elaboradas por los docentes de Morfofunción. Yo soy Maya Hervas, docente de Morfofunción, y estos son los objetivos de aprendizaje del aparato digestivo. Identificar los órganos del aparato digestivo y sus funciones básicas. Describir las 4 capas que forman la pared del tubo digestivo. Identificar la ubicación de las glándulas salivales y describir las funciones de sus secreciones. Describir la ubicación, estructura, función de la faringe, el esófago, estómago, páncreas, del hígado, vesícula biliar, intestino delgado, intestino grueso. Se deben describir las 3 fases de la digestión, describir los efectos del envejecimiento sobre el aparato digestivo y se describen los trastornos relacionados con el aparato digestivo. Este tema, debido a su extensión, ha sido dividido en una primera parte y una segunda parte. Yo me encargo de esta primera parte, que incluye hasta lo que es la deglución. Entonces, no vamos a olvidar el concepto de que el aparato digestivo contribuye a la homeostasis a través de la degradación de los alimentos hasta formas que puedan ser absorbidas y usadas por las células del cuerpo. A su vez, el aparato digestivo absorbe lo que es el agua, las vitaminas, los minerales y, por supuesto, elimina los desechos del cuerpo. Dentro de las funciones del aparato digestivo se describen 6 funciones que son muy puntuales. Por ejemplo, la ingestión, tomar la comida con la boca, la secreción, liberación de agua, ácido, amortiguadores y enzimas en el lumen del tracto, la mezcla y propulsión, batido y movimiento de los alimentos a través del tracto gastrointestinal, la digestión, que no olviden el concepto muy clave que es la degradación mecánica y química de los alimentos para que el siguiente paso sea la absorción de estos elementos que ya están mucho más reducidos y se absorben a través del tracto gastrointestinal y pasen a la sangre y a la linfa. Y finalmente, la eliminación de los desechos a través de las heces. Entonces tenemos que el tracto digestivo se compone del tubo digestivo y de los órganos accesorios. Dentro de los órganos accesorios tenemos el hígado, la vesícula biliar, y dentro del tubo digestivo tenemos lo que es la boca, la orofaringe, el esófago, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, y como órganos accesorios dijimos el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, las glándulas, las salivales, las submandibulares, tenemos los dientes y la lengua. Las funciones del aparato digestivo, tal como habíamos descrito, son la ingestión, secreción, motilidad, la digestión tanto en su fase mecánica como en su fase química, la absorción de los nutrientes y la eliminación de los desechos a través de lo que es la defecación. Las funciones del aparato digestivo ya inician en la boca y este es un gráfico muy ilustrativo respecto a cómo sucede estas 6 funciones. Y nosotros encontramos aquí que la ingestión, lo que uno come, ingresa por la boca. Este alimento que uno ha ingerido sufre lo que es la digestión mecánica, inicia con la digestión mecánica. Precisamente de eso se encargan los dientes, de triturar los alimentos y de esa estructura macroscópica van volviéndolo unas estructuras mucho más pequeñas que a su vez, siendo estas expuestas a la saliva, inicia lo que es la digestión enzimática. No olvidemos que posteriormente existe el mezclado y propulsión de los alimentos y las secreciones, y estas partículas alimenticias grandes se exponen a las enzimas digestivas y estas desdoblan estas partículas grandes, las fragmentan en sustancias más pequeñas, y estas pequeñas moléculas recién pueden ser absorbidas a los vasos sanguíneos o linfáticos, y finalmente lo que no se utiliza en el cuerpo humano, la naturaleza es tan perfecta, que desecha estas sustancias en las heces. Entonces tenemos las capas del tubo digestivo, y esto es muy importante recordar porque cada una tiene una característica particular y van a encontrar la razón del por qué están estas capas del tubo digestivo. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que es en el tracto gastrointestinal, el tubo digestivo está compuesto por 4 capas.
La mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Eso es en todo el tubo digestivo con determinadas características. Entonces nosotros tenemos que la mucosa puede ser el epitelio plano, estratificado, no queratinizado, como sucede, por ejemplo, en el esófago, y el cilíndrico simple que sucede a nivel del estómago y del intestino, que ese se encarga de lo que es la secreción y la absorción. Este epitelio se encuentra apoyado sobre la lámina propia. Y esta lámina propia tiene la característica de poseer el tejido linfático asociado a la mucosa, que por sus abreviaciones en inglés se denomina MALT. Y esta lámina propia se encuentra apoyada en la muscular de la mucosa, la cual tiene esa característica fundamental de la formación de pliegues. La mucosa se encuentra apoyada en la submucosa, y esta submucosa está compuesta por tejido conectivo laxo. Y en esta submucosa existe esta característica primordial, fundamental, que más adelante la vamos a recordar, y que es el plexo submucoso o plexo de Meissner. La submucosa se encuentra apoyada sobre lo que es la muscular, y esta muscular tiene esta característica de ser músculo esquelético en la primera porción del esófago y a nivel del ano, y tiene la característica de que en el resto del tracto, del tubo digestivo, del tracto gastrointestinal, es músculo liso, con sus diferentes capas. Tiene una capa circular, una capa longitudinal y como detalle único que tiene una capa oblicua a nivel del estómago. Finalmente, la capa más externa del tubo digestivo es la serosa, y esta tiene una composición de tejido conjuntivo laxo más epitelio plano simple. Cuando nosotros hacemos un corte del tubo digestivo para ver todas estas capas del tubo digestivo, nosotros podemos evidenciar en un gráfico del libro los siguientes detalles, que son muy interesantes. Si nosotros vamos de adentro hacia afuera, nosotros podemos evidenciar la luz del tubo digestivo. La primera capa que se encuentra alrededor de la luz del tubo digestivo es la mucosa. Y aquí podemos ver que está compuesta por su epitelio, ya habíamos dicho, plano estratificado no queratinizado, precisamente en los lugares, por ejemplo, en la boca y en el esófago, que entran en contacto con estas partículas macroscópicas como son la comida. Precisamente para evitar las lesiones, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Este epitelio se encuentra apoyado sobre lo que es la lámina propia, la cual ustedes pueden ver que tiene el tejido linfático asociado a la mucosa, podemos detallar aquí, y tiene la muscular de la mucosa la que le permite los pliegues. Podemos encontrar que la submucosa posee glándulas. Aquí nosotros podemos ver las glándulas en la submucosa con sus características principales. Y tenemos el plexo submucoso o el plexo de Meissner. Aquí podemos divisar bien el plexo submucoso. Siguiente a la capa submucosa tenemos la capa muscular, donde se ve aquí el músculo circular, la capa longitudinal, y no olviden como detalle anatómico que presenta una capa oblicua solamente a nivel del estómago. La característica del plexo muscular es que tiene a su vez un plexo mientérico, tiene ramificaciones nerviosas que se encuentran al interior entre la capa circular y la capa longitudinal, y es el plexo mientérico o de Auerbach. Esto tiene determinadas características, más adelante vamos a ver la importancia de estas. Finalmente, la capa externa, que es la capa serosa, que está compuesta por tejido conectivo laxo y epitelio, denominado mesotelio, que recubre eso, excepto en el esófago, donde tiene el reemplazo que se denomina la adventicia. Nosotros podemos ver que la gran cantidad de vasos sanguíneos, linfáticos y la inervación llega a través de lo que es el mesenterio. Ahora, el sistema nervioso entérico, en realidad, la inervación del tubo digestivo se da a través de dos grandes grupos, del sistema nervioso entérico y del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso entérico, el plexo mientérico,
tiene una característica muy importante. A través de lo que es el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, realizan la inervación de dos lugares distintos. Uno, el plexo de Meissner, inerva lo que es la submucosa y a través de esta alcanza el epitelio de la mucosa. Y esto se encarga de, en su porción motora, permitir la secreción de las glándulas. Y en su porción sensitiva, tienen quimiorreceptores y mecanorreceptores, los cuales mandan información a este sistema nervioso entérico que se conoce como lo que es el cerebro del intestino, para que a través de las interneuronas puedan actuar ya sea con el sistema nervioso autónomo y también con el plexo de Auerbach. A través de las neuronas motoras de este plexo, que no nos olvidemos, se encontraban en la capa muscular, entre la capa circular y longitudinal de lo que es la capa muscular, estas promueven la motilidad en el intestino y en todos los lugares que están inervados por este plexo. Permite la contracción de las fibras musculares longitudinales y circulares, obviamente de músculo liso. Si nosotros vamos a ver la otra parte que inerva, pero también que interactúa con el plexo mientérico, tenemos el sistema nervioso autónomo, a través de sus grandes ramas, lo que es las ramas parasimpáticas y las simpáticas, que llegan por dos vías. La rama parasimpática llega a través del décimo par craneal, el nervio vago o los nervios sacros, y las ramas simpáticas llegan a través de los nervios torácicos y los nervios lumbares. Resulta de que a nivel del tracto gastrointestinal, el estímulo parasimpático promueve lo que es la motilidad y la secreción. Pero si se estimulan los nervios simpáticos del tracto gastrointestinal, disminuye la secreción gástrica y disminuye la motilidad del tracto digestivo. Muy importante y un detalle vital a recordar. Tenemos que la capa externa, el peritoneo, está formado por el epitelio plano simple, más tejido conectivo laxo. Y este peritoneo tiene una capa que es visceral y una capa parietal. El espacio que se encuentra entre ambos peritoneos, entre la capa visceral y la parietal, se conoce como cavidad peritoneal. Y existe un líquido que lubrica esta cavidad, que cuando se presenta en exceso se denomina una condición patológica ascitis. Entonces, dentro del peritoneo existe la descripción de los pliegues mayores del peritoneo. Y estos son el aumento mayor, el ligamento falciforme, el aumento menor, el mesenterio, el mesocolo. Ahora, resulta, y tengan en cuenta lo siguiente, el peritoneo recubre determinados órganos solamente por su cara anterior, por su porción anterior, y no recubre la parte posterior. Y estos órganos se denominan órganos retroperitoneales. Y es muy importante que recuerden cuáles son los órganos retroperitoneales. Y tenemos el páncreas, el duodeno, el colon en su porción ascendente, el colon en su porción descendente y, por supuesto, los riñones. Entonces, nosotros vamos a ver en el siguiente gráfico en qué consiste lo que es el ligamento falciforme. Y aquí podemos divisar el ligamento falciforme que une lo que es el hígado a la porción, a la pared anterior del abdomen y al diafragma. Tenemos que el aumento menor une lo que es el estómago, duodeno e hígado, los articula como nosotros podemos ver aquí, los une, ya que a través de este aumento menor discurre lo que es la vena porta, la arteria hepática, el conducto hepático común y, por supuesto, ganglios linfáticos. Tenemos que el mesenterio, y vamos a ver más adelante, el mesenterio, que es uno de los 5 pliegues del peritoneo, se encuentra adherido a la pared posterior del abdomen y se extiende al yeyuno e ileón para retornar nuevamente a la pared posterior del abdomen. Aquí
Aquí podemos ver el aumento mayor que hace a forma de mandil. Su inserción es sobre el colon transverso. Tenemos como estructura la inicial del tracto digestivo, tenemos la boca. Y la boca tiene determinados componentes. Si nosotros vamos a ir de la parte anterior a la parte posterior, lo primero que nosotros evidenciamos que forma la boca son los labios. El labio superior, inferior, y tenemos los carrillos, las mejillas, que forman las paredes de la boca. A su vez, tenemos el vestíbulo de la boca que está formado en la parte anterior por los labios y en la parte posterior por los dientes, o sea, lo mismo a nivel inferior. Nosotros podemos evidenciar que en el vestíbulo de la boca tenemos el frenillo labial superior, el frenillo labial inferior. El frenillo labial superior une el labio superior a la encía y el inferior une el labio inferior a la encía. Posteriormente nosotros tenemos los dientes con su disposición, lo que son los molares, los caninos y los incisivos. Cada uno que tiene una función específica. Si vamos de la parte de atrás hacia adelante, evidenciamos que los molares se encargan de la gran trituración de los alimentos. Igual que los premolares que aplastan y trituran los alimentos, los caninos desgarran los alimentos y los incisivos cortan los alimentos. Si nosotros seguimos en sentido antero-posterior, nosotros podemos evidenciar que ya la cavidad bucal se encuentra conformada por lo que es el paladar duro, que forma el techo de la boca, que está formado por lo que es el maxilar y los huesos palatinos, y tenemos el paladar blando, que ya es una estructura muscular. A su vez, nosotros podemos ver lo que es la úvula. Esta úvula tiene la función de impedir que los alimentos que se degluten ingresen en la cavidad nasal. Aquí podemos ver nosotros lo que son las mejillas, podemos ver la lengua con la característica que tiene el frenillo lingual que limita el movimiento de la lengua en la dirección posterior. Nosotros podemos divisar que a ambos lados de la úvula se encuentran los arcos palatogloso, palatofaringio. ¿Y qué se denomina las fauces? Es la abertura entre la cavidad bucal y la bucofaringe o la orofaringe. Ya desde que nosotros empezamos este curso básico y en nuestros cursos de biología en el colegio, nosotros podemos identificar, hoy hemos empezado a identificar las estructuras que componen la boca, y entre estas no escapan las glándulas salivales. Existen las glándulas salivales mayores y las glándulas salivales menores. Las mayores son las parótidas, las submandibulares y las sublinguales, como podemos ver. La glándula parótida, las sublinguales y las submandibulares. Dentro de las glándulas salivales menores tenemos las labiales, las bucales, las palatinas y las linguales. Nosotros podemos evidenciar que esta glándula parótida secreta su producto cerca de la desembocadura del segundo molar superior. Aquí nosotros podemos ver lo que es los acinos, lo que son, es en un corte histológico, los acinos mucosos y los acinos serosos, encargados de producir eso denominado como la saliva. Ahora, cuando uno se hace la pregunta más allá, ¿qué es la saliva? La saliva es una composición que tiene predominantemente agua. La composición de la saliva es 99.5% de agua y un 0.5% de solutos. Tal cual como describe en el libro, la cantidad de saliva que nosotros secretamos en 24 horas se asemeja a más o menos un litro y medio durante 24 horas. Toda esta saliva que nosotros producimos tiene un objetivo de ablandar los alimentos y estos alimentos que vayan a ser digeridos. La saliva se absorbe casi en el 100% de lo que es su secreción, es decir, no perdemos ese 1.5%, 1.5 litros de agua que producimos con la saliva.
Dentro de los solutos de la saliva, nosotros encontramos lo que son los electrolitos o iones, sodio, cloro, potasio, fósforo. Podemos encontrar bicarbonato, podemos encontrar ácido úrico y la urea. Y la sustancia principal que se encuentra también en la saliva es la amilasa. Esta amilasa, tal como su nombre indica, inicia la digestión de los hidratos de carbono o carbohidratos. Ahora, ¿cómo es que nosotros salivamos? Resulta que el estímulo para salivar se da a partir del contacto de los alimentos con la lengua. Pero cuando nosotros llevemos la fase cefálica de lo que es la digestión, vamos a entender que nosotros ya empezamos a salivar desde el hecho de pensar en el alimento que vamos a ingerir. Este estímulo viaja a través de los receptores y se dirige al tronco encefálico. Y el tronco encefálico emite impulsos a través de la vía parasimpática, a través del nervio del par craneal 7 y del par craneal 9, y esto se dirige inmediatamente a las glándulas salivales y permite la secreción de la saliva. ¿Qué es lo que sucede cuando la respuesta va por la vía simpática? Se produce la inhibición de la secreción de la saliva, es decir, dejamos de salivar. La lengua es el músculo, es un órgano accesorio en el tubo digestivo. Está compuesta por músculo esquelético, y ese es un detalle que no debemos olvidar. Este músculo esquelético se encuentra cubierto por mucosa. Y dentro de esta lengua, los músculos que la componen se dividen entre los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos de la lengua. Ahora, los músculos extrínsecos de la lengua mueven lado a lado la lengua y de dentro hacia afuera. Y yo me imagino que todos ustedes están haciendo el ejercicio de mover en este momento la lengua para ver qué músculos se están moviendo, qué músculos se están contrayendo. Los músculos intrínsecos de la lengua tienen como función alterar la forma y el tamaño de la lengua. Los músculos intrínsecos de la lengua son el longitudinal superior, el longitudinal inferior, el transversal de la lengua y el vertical de la lengua. Los músculos extrínsecos de la lengua son el hiogloso, el geniogloso y el estilogloso. Dentro de lo que es la estructura de la lengua tenemos el frenillo lingual. Limita los movimientos en dirección posterior. Tenemos las papilas, que es la proyección de la lámina propia revestidas con epitelio plano estratificado, no queratinizado. Y dentro de estas papilas, muchas de estas alojan corpúsculos gustativos. Tenemos las glándulas linguales, que liberan lo que es el líquido acuoso y la lipasa lingual, la cual inicia la digestión de lo que son los triglicéridos y los diaglicéridos. Como estructura accesoria del tubo digestivo tenemos los dientes. Y nosotros podemos ver aquí una muelita. Dentro de esta muela, nosotros podemos evidenciar 3 porciones. La porción superior, que es la que nosotros vemos, que es la corona. Tiene una porción media, el cuello, y tiene la raíz, que es la que se encuentra inserta en los alvéolos dentarios. La corona se encuentra visiblemente compuesta por lo que es el esmalte. Esto, por descripción del libro, es mucho más duro que el hueso porque tiene mayor cantidad de sales de calcio. Esto protege al diente del desgaste y los desgarros. Por debajo del esmalte encontramos la dentina, que es tejido conectivo calcificado. Forma la mayor parte del diente, como nosotros podemos ver. Aquí nosotros podemos ver que el cuello se encuentra dentro de lo que es el surco gingival y el cuello se encuentra cubierta en la mayoría de las condiciones fisiológicas y normales por la encía. La raíz se encuentra dentro de lo que es el alvéolo dentario y la raíz nosotros podemos ver que dentro del diente existe la cavidad pulpar, la cual contiene el tejido conectivo del diente, nervios y vasos sanguíneos. Tenemos que por fuera de esta dentina tenemos el cemento que une la raíz con el ligamento periodontal.
Y aquí nosotros podemos ver el ligamento periodontal, que es que fija el diente al hueso. Y tenemos el foramen apical, que es por donde ingresan y salen lo que son los vasos sanguíneos, los linfáticos y los nervios. No olviden que nosotros tenemos la dentición de leche, los dientes de leche, y los dientes, la dentadura definitiva. Tenemos aquí el tiempo en el que nosotros cambiamos los dientes temporarios, dientes primarios o deciduos, o dientes de leche, y lo que son los dientes de la dentición permanente, los secundarios, y los cuales tienen sus funciones que ya nosotros pudimos ver. Aquí podemos detallar en este gráfico el tiempo de la erupción de estos dientes, y vamos a dar un ejemplo. Los incisivos centrales, que tienen un periodo de erupción de los 8 a los 12 meses de vida. Y tenemos los incisivos laterales de 12 a 24 meses, los caninos, los primeros molares, los segundos molares. Si nosotros vamos a hablar de la digestión, no olviden, la digestión inicia en la boca con la destrucción macroscópica de los alimentos, y esa es la digestión mecánica. La masticación tiene el objetivo de ir descomponiendo físicamente lo que son los alimentos e inicia la formación del bolo alimenticio. Además de esta digestión mecánica, ya empieza en la boca lo que es la digestión química, donde ya inicia el actuar de lo que es la saliva, la amilasa y la limpasa lingual. La amilasa, que empieza la digestión de los carbohidratos, y la lipasa, que hemos visto que inicia la digestión de los triglicéridos. Más adelante, cuando veamos lo que es estómago y duodeno, además de páncreas, vamos a evidenciar cómo es que estas moléculas tan grandes se fragmentan en sus compuestos más pequeños y de esta forma se absorben a lo que es la circulación y van a determinados lugares a producir otro tipo de sustancias. Siguiendo a la boca, nosotros tenemos una estructura meramente muscular, la cual es la faringe. Esta faringe se encuentra dividida en sus tres porciones, en la nasofaringe, en la orofaringe y en la laringofaringe. La orofaringe y la laringofaringe, que son estructuras a su vez para la digestión, estructuras digestivas y estructuras respiratorias. Tenemos a continuación de lo que es la orofaringe y la laringofaringe, tenemos el esófago. El esófago es ese conducto muscular de aproximadamente 25 centímetros que en su porción proximal, en su primer tercio está constituida por la característica principal de músculo esquelético. Y en sus dos tercios distales, está constituido por lo que es músculo liso. Nosotros podemos ver a nivel histológico cuáles son las estructuras que componen este esófago. Tenemos la luz del esófago o el lumen del esófago, tenemos la mucosa, el epitelio plano estratificado no queratinizado, que está apoyado sobre la lámina propia, la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa se encuentra apoyada sobre la submucosa y esta a su vez sobre la muscular, tanto en su capa circular y posteriormente en su capa longitudinal. Y no olviden, el esófago no tiene peritoneo, tiene adventicia. El esófago tiene un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. Los procesos de la deglución se dividen en tres fases y tiene una fase voluntaria y dos fases involuntarias. Esta fase voluntaria inicia cuando uno empieza la masticación de los alimentos. Una vez que se ha masticado un número determinado de veces el alimento, se forma el bolo y a través de un estímulo voluntario, pasa el bolo de la boca hacia la orofaringe. Este es el primer estímulo, el único momento voluntario de la deglución. Posteriormente, el bolo
alimenticio ha pasado de la orofaringe a la laringofaringe involuntario. Y una vez que ha pasado de la laringofaringe, pasa hacia el esófago y este es otro movimiento involuntario. Nosotros podemos ver aquí que la fase voluntaria es dominada por lo que es la lengua, la fase faríngea, la lengua se eleva contra el paladar y cierra la nasofaringe, la úvula y el paladar sellan la cavidad nasal, la epiglotis cubre la laringe y la respiración se interrumpe momentáneamente. Todos ustedes pueden ver fisiológicamente que esto les sucede. Me imagino que todos en este momento pueden tomarse un vaso de agua y pueden ver qué sucede esto. La primera fase será siempre la voluntaria, las siguientes ya no. Ahora, ¿cómo transcurre el bolo a través de lo que es la laringofaringe? Pasa por el esófago hacia el estómago. Inicia lo que es la contracción y relajación de los músculos longitudinales, de los músculos circulares y finalmente la apertura del esfínter esofágico inferior. Finalmente, como pregunta para terminar esta primera parte del aparato digestivo, te pusiste a pensar, cuando estás nervioso frente a un examen, ¿tienes la boca seca? Ahora, después de haber escuchado esta charla, todos podemos responder el por qué uno puede tener la boca seca cuando está nervioso. No se olviden que la bibliografía, todo este material es extraído del libro de Tórtora de Erickson, en su versión 15. Y no olviden que las presentaciones y videos son solamente un documento de referencia con una visión general del tema. El estudiante debe estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título del tema hasta el resumen. Esto debe incluir los casos clínicos, la terminología, las imágenes, las tablas, los gráficos, los dibujos, envejecimiento, la patología, todo lo que está descrito en el libro se debe leer. En caso de dudas o preguntas, pueden acceder a la plataforma Classroom en la sección de preguntas del tema. Tengan todos ustedes un excelente día.